Hoy tú vas a aprender español mientras cocinamos un batidor, sacar gabinetes líquida y vamos a usar el método de Comprehensible Input para que recuerdes las palabras muy fácil mientras tú ves lo que yo voy a hacer. Y recuerda que si quieres activar los subtítulos están aquí abajo por si también quieres leerme mientras me escuchas. Acabo de comer y tengo antojo, quiero comer algo dulce y pensé, ¿cuál puede ser un postre que es muy fácil y muy rápido para hacer? Entonces, hoy voy a hacer crepas. Es un postre de Francia, pero es muy fácil y muy rápido de hacer porque yo no sé cocinar muchos postres mexicanos, pero espero que pronto pueda hacerlo. Pero quiero enseñarte un poco de mi outfit antes porque no quiero ensuciarme, no quiero tener manchas, no quiero tener comida en mi ropa. Hoy estoy usando una camiseta verde oscuro y también estoy usando unos shorts a cuadros y no tengo zapatos, pero no me quiero ensuciar. Entonces me voy a poner un mandil para cocinar. Primero meto mi cabeza. Ya metí mi cabeza, pero creo que está muy abajo. Entonces lo voy a subir un poco más. Y después aquí yo lo amarro. Tengo que amarrarlo. Hago un nudo y ya lo amarré. Perfecto. Para esta receta vamos a necesitar 4 ingredientes. Necesitamos harina, azúcar, mantequilla, huevos y leche. En esta receta también incluyen aceite y ron, pero yo creo que es innecesario y no quiero ponerle aceite, entonces la voy a hacer sin aceite, ni ron porque no tengo ron. Obviamente que antes de comenzar necesitamos reunir o juntar los ingredientes. En esta cocina tenemos 3 gabinetes, un gabinete, 2 gabinetes, 3 gabinetes. Y en este gabinete es en donde guardo las especias principalmente. Abro el gabinete y primero necesito buscar dónde están los ingredientes que voy a ocupar. Y voy a saco la azúcar y saco la harina. Ya las saqué. Y cierro el gabinete. Y en este lado, cerca de la licuadora, tengo los huevos. Para esta receta solo voy a necesitar un huevo. Tengo un refrigerador pequeño y aquí es donde está la leche. Entonces abro mi refri y saco la leche. Tenemos los 4 ingredientes principales: huevos, leche, harina y azúcar. Pero también necesitamos los utensilios de cocina que vamos a usar para esta receta. Necesito algo para mezclar. Entonces, obviamente necesitamos un batidor. Y abro otra vez el estante para sacar de arriba un tazón. Un tazón o un bowl también para poder remover. Y algo muy importante para los postres es que las cantidades tienen que ser muy exactas, lo que significa que si mi receta necesita 50 gramos de azúcar, yo necesito poner 50 gramos de azúcar porque si yo pongo más, probablemente no va a salir como yo quiero o el resultado
no va a ser como yo quiero. Por eso necesitamos una báscula para pesar las cantidades. También para pesar y medir los ingredientes voy a necesitar un tazón o un bol más pequeño. Primero necesito poner 100 gramos de harina en el bol para mezclar. Entonces voy a encender la báscula. Ahora mi báscula está encendida y pongo el tazón aquí, tomo mi harina, la abro y tengo que poner 100 gramos de harina. Voy poniendo la harina poco a poco porque no quiero poner de más. Y estoy en 96, 97, 99, 102. Obviamente me lavé las manos antes de hacer esto, así que creo que puedo tomar un poco con mis dedos y regresarla a la bolsa. Tenemos 100 gramos de harina y ahora esta harina la voy a poner en el bol más grande. Ya puse la harina en el bol grande. Aquí está. Esperen. Me faltó algo y creo que me confundí porque en realidad no necesitamos 4 ingredientes, son 5 ingredientes. Lo siento, se me olvidó, pero también necesitamos mantequilla. Después de poner la harina y de pesar la harina, necesitamos derretir 17 gramos de mantequilla. Y para cortarla, obviamente, necesitamos un cuchillo para cortar la mantequilla. Ok, para pesar otra vez la mantequilla, necesitamos otra vez encender la báscula, poner el tazón y ahora poner la mantequilla. Este pedazo ya lo tenía cortado, así que lo ponemos aquí. Y son 8 gramos. Todavía necesito cortar 9 gramos más. Entonces corto mi mantequilla y la pongo. Y son 15 gramos. Y necesito 2 gramos más. Así que cortaré un pedacito muy pequeño. 17. Listo. Este es un pedazo mediano. Este es un pedazo pequeño. Y este es un pedazo grande de mantequilla, pero este ahora no lo necesitamos. Y yo necesito envolver otra vez mi mantequilla. Y ahora que está envuelta, la tengo que poner otra vez en el refrigerador. Tengo que guardar la mantequilla en el refrigerador porque guardar es poner las cosas en su lugar, en donde tienen que estar. Si yo pongo mi mantequilla aquí, esto no es guardar porque la mantequilla va en el refrigerador. Después de guardar la mantequilla, vamos a continuar. Ya que tengo mis 17 gramos de mantequilla, tengo que derretirlos. ¿Qué significa derretir? Porque aquí esto está duro, es muy duro, y yo quiero que sea líquido. Entonces, para derretirlo necesitamos calor y por eso voy a meterlo al microondas. Abro mi microondas y lo meto al microondas. Cierro mi microondas y aquí puedo elegir el tiempo, entonces voy a girar esta perilla. En realidad lo voy a parar antes porque la mantequilla se derrite muy rápido y no quiero que se queme. Creo que es suficiente. Lo voy a parar. Bien, ahora la mantequilla está derretida. Entonces, tenemos nuestra harina y necesitamos hacer un hueco y hacer un espacio para los ingredientes, como este. Y ahora, aquí adentro, vamos a poner los otros ingredientes.
Tengo mi mantequilla derretida y la voy a vertir adentro de la harina. La vierto. También necesitamos poner un huevo, así que abro mi cartón de huevos y tomo un huevo, cierro mi cartón de huevos y lo guardo. Ahora necesito romper este huevo, pero yo no sé hacerlo con una mano, necesito dos, ¿ok? Vamos a intentar romper este huevo y que salga bien. Ok, listo, ya lo quebré, está roto mi huevo y ahora lo voy a abrir poco a poco. Listo. Y la cáscara no la necesitamos, entonces puedo tirar esta cáscara a la basura. Abro mi bote de basura, echo la cáscara. También necesito agregar una cuchara de azúcar, pero tenemos dos tipos de cucharas. Este es una cuchara para la sopa, una cuchara grande, y usualmente esta se llama cucharita o una cucharadita. Entonces, yo no necesito una cucharadita, yo necesito una cucharada de azúcar. Abro la azúcar y necesito poner una cucharada de azúcar. Y la echo en el centro con los otros ingredientes. Este ingrediente no está en la receta, pero yo creo que va a hacer que sepa mejor. Y es un poco de vainilla. Y le voy a poner... ¡Ups! Ok, quería ponerle una gota de vainilla, pero le puse un chorrito de vainilla. Así está nuestra mezcla y la única cosa que falta es la leche, pero la leche la tenemos que ir agregando poco a poco. Tomo mi batidor y comienzo a batir para integrar todos los ingredientes. Y abro mi leche y tengo que ir agregando la leche poco a poco porque la consistencia no debe de ser muy espesa. Voy a hacerlo al ojo. Hacer algo al ojo o al ojo de buen cubero significa poner una cantidad de un ingrediente como tú quieras, sin medirlo. Lo cual es un poco malo porque al inicio yo te dije que usualmente con los postres tú necesitas medir los ingredientes y yo lo estoy haciendo al ojo, así que no lo estoy haciendo correctamente, pero de verdad no sé cuánta leche tengo que ponerle. Entonces agregué un chorrito de leche, comienzo a batirlo y lo bato y lo bato. Aquí todos los ingredientes están mezclados, pero esta consistencia es muy, muy espesa. Yo quiero que sea más líquida. Así que voy a poner un poco más de leche y vuelvo a batir. Sigo batiendo, batiendo. Y ahora la consistencia es un poco más líquida. Ok, yo creo que esta consistencia está bien, porque sí tiene que ser líquido, ok, esto está bastante líquido, pero la receta que yo hice hoy se suponía que era para 5 crepas y no sé si con esto pueda hacer 5 crepas. Pero vamos a ver cuántas crepas salen con esta mezcla. Rápidamente voy a guardar la harina y voy a guardar también el azúcar. Y cierro este estante. Tengo que guardar mi leche en el refrigerador. Y también tengo que guardar mi báscula. Aquí la apago y la guardo por acá. Para la siguiente parte vamos a cocinar las crepas. Entonces necesitamos un poco de mantequilla,
la sartén grande y también necesitamos un cucharón para agarrar más líquidos. En esta cocina no hay una estufa normal, no hay una estufa de gas, es una placa de cocina que funciona con electricidad. Esta es una placa de cocina, aquí no tenemos estufa de gas. Entonces voy a encenderla tal vez en el nivel 5, porque sí quiero que esté un poco caliente. Mientras se calienta, voy a cortar un pedazo pequeño de mantequilla otra vez y lo voy a poner en la sartén. Tomo esta pala de cocina y comienzo a mover un poco la mantequilla. Y ahora solo tengo que esperar a que la mantequilla se caliente un poco más. Mientras esperamos a que la mantequilla se caliente, por favor, ¿pueden ver que mi mezcla no tiene grumos? Mi mezcla es muy líquida porque los grumos son bolitas pequeñas, por ejemplo, como este, especialmente de la harina. Parece que la mantequilla se está calentando, así que voy a poner la mezcla para las crepas. Con el cucharón tomo un poco de la mezcla, ¿ok? Como esto, y tengo que vertir mi cucharón en la sartén. Cuando la mezcla esté en la sartén, ahora necesito mover la sartén para que pueda tener la forma circular, pero creo que no puse mucha mezcla, entonces esta va a ser una crepa muy pequeña. Esto se cocina muy rápido, entonces es necesario estar al pendiente y prestar atención para que no se vaya a quemar, porque yo no quiero que mi crepa esté de color negro. Tenemos que voltear la crepa. Ok. Entonces con mi pala la voy despegando poco a poco y la volteo. Solo espero un poco más para que se cocine por abajo. Y miren, esto es perfecto. Ahora la saco y la pongo en un plato. Veamos el otro lado. Es perfecto. Así que tengo que repetir el mismo proceso. Ok, intentaré poner un poco más de mezcla. Hacemos otra vez lo mismo. Pongo mi mezcla en la sartén caliente y rápidamente lo muevo. Tiene que ser rápido porque si lo haces lento se cocina y por eso queda pequeña. Pero queremos que sea más grande y también que sea más delgada. No quiero que sea gruesa como un hot cake. Ok, yo te dije que esto es rápido, así que yo creo que está del otro lado. Y la tomo y la giro. ¡Ah! Vean, qué hermoso. Esto significa que está perfecta. Es el color perfecto de una crepa. Yo creo que está lista. Y solo nos queda un poquito de la mezcla, entonces yo creo que esta será la última crepa de hoy. Aquí le estoy rascando, le estoy sacando lo más que puedo de la mezcla. Miren, ya está vacío y tengo que lavarlo. ¡Tarán! Y después mis crepas están listas. Aunque la receta decía que era para 5 crepas, yo solamente pude hacer 3, 1, 2 y 3, muy pequeñita. Pero está bien, es suficiente para mí. Y de verdad fue bastante fácil hacer esto. Ahora hay muchos trastes sucios que tengo que lavar. Pero ¿qué crees? Yo y mi novio tenemos una regla que la persona que cocina no lava los trastes. Así que yo no voy a lavar los trastes porque los va a lavar él. Y ahora que tenemos nuestra crepa aquí, tú puedes ponerle lo que tú quieras. A una le voy a poner esto. Esto es como Nutella, pero no es Nutella.
tomo una cucharada y yo puedo usar la palabra untar. Entonces la unto y esparzo todo el producto. Solo la mitad, no necesitamos hacerlo completamente. Y aquí doblo a la mitad y vuelvo a doblar. Y listo. El siguiente paso es hacer lo mismo con las demás. Abro mi mermelada, tomo una cucharada de mermelada, la pongo y la última que salió muy pequeñita, esta voy a poner mitad chocolate y mitad mermelada. Entonces tomo un poco de la mermelada aquí, ok, solo la mitad, y tomo otra vez chocolate y lo vuelvo a untar. Y ya que tengo mitad chocolate y mitad fresas, vuelvo a doblar y la doblo. Y listo, tengo mis 3 crepas. Listo. Después de todo, las crepas están listas, ya tienen el relleno y vamos a probarla para ver si de verdad es una crepa real o no. Esta es la que tiene la mezcla, la mitad y mitad. Muy buena. De verdad, esto en las tiendas cuesta tal vez como 80 pesos, no sé, pero es muy fácil hacerlo en tu casa y es muy barato. No necesitas muchos ingredientes y queda exactamente igual a una crepa de una tienda. Está muy buena, está muy buena, así que provecho. Ya le di 2 mordidas, pero voy a morderla otra vez. Muy buena. Y espero que hayas aprendido más vocabulario sobre la cocina, sobre los ingredientes y sobre los utensilios de cocina. ¿Ok? Si te gustó este video, recuerda dejarme un comentario cuál fue tu parte favorita de este video y cuéntame de dónde eres. Así que nos vemos en el próximo video y gracias por ver. Adiós. Mmm.